Bien, chicos y chicas, estamos en la clase número 2 que en términos de calendario se llama Enunciando el problema de investigación, pero lo vamos a dedicar más bien a encontrar ese tema, pensando en que ya la mayoría de ustedes debería haber avanzado justamente en encontrar un tema de interés, estar transformándolo en un tema de investigación. Entonces esta clase complementa un poquito la anterior, refuerza algunos elementos y además va a introducir el uso de algunas herramientas justamente en este desarrollo. Importante antes de comenzar y antes de pensar a trabajar un tema de investigación es justamente definir qué es el conocimiento y también mencionar que hay tres tipos de conocimiento distintos, ¿cierto? El desarrollo de nuestra especie, de la humanidad, se ha basado principalmente en el desarrollo de esto que llamamos conocimiento. El conocimiento es básicamente todo lo que hemos ido aprendiendo durante toda la historia de la humanidad, por lo menos, y cuando decimos la historia con H, ¿cierto? Como sea, la historia con mayúsculas, nos referimos justamente a la ciencia o la disciplina que recopila los hechos históricos. ¿Cierto? Como antes de que pudiésemos escribir, evidentemente no existía conocimiento, solamente un conocimiento como acumulado en distintos tipos de grupos que no compartían el conocimiento. Cuando empezamos a escribirlo y cuando empezamos a imprimirlo de manera masiva, se empezó a generar como un conocimiento masivo, que es el conocimiento contemporáneo, que básicamente tiene como tres tipos y son básicamente también tres formas de abordar lo que nosotros hacemos cuando hacemos cualquier tipo de desarrollo de conocimiento. Hay un primer conocimiento que es el más sencillo, es el conocimiento popular, luego tenemos el conocimiento de divulgación y por último tenemos el conocimiento científico. Este debería ser el segundo curso porque ya tuvieron el curso de metodología de la investigación. Además de algunos hay algunos urbanismos, algunos otros cursos pudiesen haberse abordado desde el conocimiento científico, pero en general este debería ser como el primer curso donde se aborda como ya sistemáticamente y se comprende justamente la diferencia entre estos tres tipos de conocimiento y considerar que este conocimiento, el último que aparece ahí, el conocimiento científico, el que vamos a trabajar en este curso, no otro. Vamos a empezar a trabajar con los primeros dos, pero en verdad tenemos que abandonarlos rápidamente porque tenemos que pasarnos al conocimiento científico porque este curso se trata de eso. El conocimiento popular lo voy a definir como muy brevemente. Es el conocimiento informativo, que no necesita comprobación, que no critica las fuentes de información y que está escrito en un lenguaje sencillo. ¿Dónde encontramos este conocimiento popular? En las enciclopedias, en los típicos diccionarios, ¿cierto? Diccionario enciclopédico, en los diarios, en las revistas, en datos de tercera mano, en las noticias, en la tele, en distintos medios que solamente eh, difunden conocimiento popular, ¿cierto? No necesita, tiene como este carácter, ¿cierto? Intenta informar más que hacer como profundización sobre ello. No, generalmente no se comprueba mucho y no hay crítica a la fuente. O sea, se cree que la fuente es como el emisor de la información, se le cree sin ningún tipo de juicio. O sea, como lo que dice la persona o lo que dice el documento o lo que dice lo que se esté reproduciendo en términos informativos se va a creer como cierto. Nosotros en general cuando partimos este curso o cuando partimos este tipo de curso, partimos de este tipo de conocimiento, el conocimiento popular, ¿cierto? Como vemos en las noticias algún tema que está, que es interesante, vemos por ahí que alguien dijo en algún momento que este tema podía ser como un tema a trabajar, todo eso es conocimiento popular y hay que abandonarlo rápidamente. Este conocimiento no nos sirve para hacer como la construcción de este trabajo, sí nos sirve para encontrar un tema, para ver qué nos interesa, para ver que realmente son temas de la disciplina, pero en verdad esto debería haber sido abandonado la semana pasada, deberíamos rápidamente habernos ido como al siguiente tipo de conocimiento, ¿cierto? A pesar de eso, es bastante interesante siempre estar revisando el conocimiento popular, porque ahí justamente uno puede estar como mirando de lo que se está hablando. El conocimiento popular tiene la gracia justamente de que como al ser masivo, podemos encontrar como muchas fuentes de información y podemos entender qué se está entendiendo masivamente por algún concepto. Entonces ahí, por ejemplo, uno puede ir a la tercera, colocar el concepto ciudad en el buscador y van a aparecer algunas cosas. La plataforma que busca convertir a Concepción en no sé qué, como es NEOM, la ciudad futurista y ecológica en el desierto, Ciudad y las palabras, etcétera. Ahí hay como distintos elementos. Entonces, de todas maneras, siempre es interesante, siempre es importante estar mirando. El conocimiento popular no es cualquier cosa, es un tipo de conocimiento, existe.
Idealmente uno lo está siguiendo, siempre uno está leyendo ahí los diarios, la información, las noticias y escuchando por lo menos o leyendo cuestiones relacionadas con nuestros temas, con la ciudad, con la arquitectura, etcétera. Nunca desmerecer el conocimiento popular, pero no es el que vamos a trabajar en este curso. Ya, no quiero decir que el conocimiento popular no sirva, el conocimiento popular es muy interesante de estudiarlo incluso. eh, Permite saber de qué se está hablando masivamente sobre un tema, pero no es el que vamos a trabajar en este curso específicamente. El siguiente tipo de conocimiento, un poquito más profundo, es el conocimiento de divulgación. Este tiene el objetivo de presentar un tema, ¿cierto? Ya no es informativo, sino que trata de presentar un tema desde distintos puntos de vista, desde distintas aristas. Expone fuentes, utiliza datos de segunda mano, es decir, no son datos que haya desarrollado la persona que escribe este conocimiento de divulgación, sino que son datos de otras personas. Pero sí aquí aparece cierto nivel de crítica, ¿cierto? Hace crítica de esas afirmaciones, las pone en relieve, las pone en debate, dice cómo están estas dos perspectivas, las diferencias, incluso se puede posicionar y decir como, bueno, esta es la manera correcta de ver las cosas, etcétera. ¿Dónde encontramos ese conocimiento de divulgación? En las enciclopedias especializadas. Yo les compartí varias, bueno, lo voy a colocar, lo voy a mostrar justamente a continuación. En los ensayos, ¿cierto? Hay muchos también en los medios de divulgación masiva, tipo La Tercera u otros medios, hay mucho ensayo también. No todos son noticias, ¿cierto? No todo es conocimiento popular, también hay ensayo. De repente un experto en un tema o un periodista hace un ensayo donde expone muchas fuentes y donde hace una crítica a las afirmaciones. Eso también es conocimiento de divulgación. Manuales que resumen conocimiento y los libros generales sobre un tema. Libros que en general describen un tema sin mucha cita científica, sin mucha referencia como a la parte teórica, sino que más bien son libros que exponen sobre un tema en específico, sobre todo de la perspectiva de un autor o un autor que revisa a otros autores. Este conocimiento sí nos sirve mucho porque es lo que nos permite justamente pasar de este tema de interés, este interés que nosotros decíamos la semana pasada que es importante reconocer, ya para entenderlo como un tema de investigación, ¿cierto? Aquí en el conocimiento de divulgación sí están los temas de investigación. El tema es que están como por encima descritos, ¿cierto? Están como expresados o mostrados de manera general. Entonces, si nos sirve un poquito más, podemos seguir trabajando estas semanas con conocimiento de divulgación, pero también rápidamente tenemos que abordarlo. Fuentes de información de conocimiento de tipo divulgativo. Están los diarios especializados, CityLab, por ejemplo, de Bloomberg. Siempre yo sigo ese medio porque hay muchas noticias sobre temas de ciudad. TED Talk, ¿cierto? Las charlas TED, que siempre también son un experto que habla sobre un tema, expone justamente como su perspectiva y entra en profundidad sobre el tema, pero claro, sin cita científica, sin poner en debate los temas. Art Daily, hay mucha información divulgativa en términos de arquitectura, también eh, las obras en general, cuando describen obras no, pero hay otras cosas dentro de Art Daily, ¿cierto? Como notas de especialistas, notas de expertos, que hablan sobre una obra, que hablan sobre un periodo de la historia, que hablan de distintos temas. Plataforma Urbana, que era la hermana de Art Daily, que se llama antes Plataforma Arquitectura, que ya está extinta, ya no funciona, pero también hay muchos temas ahí de divulgación. Pero siguen siendo temas no científicos. Esto es pura divulgación, más allá de que quizás los que exponen en estos medios sí sean científicos, pero exponen conocimiento divulgativo, ¿cierto? Todavía no es algo que nos interese particularmente, todavía sí es interesante, ¿cierto? Mostrar o revisar cierto tipo de información. Hay muchas TED Talks, ¿cierto? Muchas charlas TED que son interesantes para adentrarse en un tema, pero tenemos que pasarnos justamente al conocimiento científico sobre ese tema. No nos sirve el conocimiento de divulgación que está en este tipo de plataformas. Otro tipo de conocimiento divulgativo, pero que sí es bastante más de interés porque permite profundizar en los temas, son los diccionarios y las enciclopedias especializadas. Yo les dejé varios de estos en un link que está en el Canvas. De hecho, todas estas que están aquí son enciclopedias y diccionarios que están en ese Google Drive. Entonces van a encontrar tanto diccionarios de arquitectura como enciclopedias de estudios urbanos y de geografía humana, de estudios urbanos, planificación urbana, etcétera. Todo esto están em, en esa carpeta. Pueden ir a mirarlos, pueden ir a mirar como cuáles son los temas que se trabajan, cuáles son los temas que se exponen en estos diccionarios, para también encontrar un tema. O pueden ir a buscar, si es que creen que ya tienen un tema, ir a buscar si
realmente significa lo que ustedes creen que significa. Eh, Porque hay mucha equivocación también en eso, cuando estamos tratando de ponerle nombre a un tema y decimos esto se llama de cierta manera, y después nos damos cuenta en estos diccionarios especializados, en estas enciclopedias especializadas, que en verdad el tema no se llamaba así, se llamaba de otra manera, o que nadie está usando el término que nosotros queremos usar para hablar de un fenómeno o de un tema de la arquitectura de los estudios urbanos. Entonces, vayan a revisar ese material eh, cuando crean que ya se están acercando también a un tema de investigación. Eh, por último y tercero, y el más importante, el que vamos a trabajar aquí, justamente tiene que ver con el conocimiento científico. El conocimiento científico tiene dos grandes características y tiene justamente la gracia de unir estas dos características en un solo tipo de trabajo. Se basa en la revisión profunda de un tema teórico, ¿cierto? Es un tema teórico sobre una disciplina en específica y eso, ese tema teórico lo revisa con datos empíricos de primera mano. ¿Qué quiere decir datos empíricos de primera mano? Datos que los mismos investigadores e investigadoras recopilaron de alguna manera. Cuando decimos datos, vamos a hablar de datos más adelante, ¿cierto? Cuando hablamos de metodología, hablamos de distintos tipos de datos, no solamente cuantitativos, pueden ser cuantitativos, cualitativos, mixtos, etcétera. Pero cuando nosotros extraemos los datos, nosotras extraemos los datos y al mismo tiempo comparamos esos datos con un tema teórico y entendemos ese tema teórico en profundidad, recién ahí estamos hablando de conocimiento científico. Antes solamente es hablar de temas en términos populares o en términos de divulgación, sí que sabemos un poquito más. Pero mientras no entendamos en profundidad un tema teórico y no tengamos datos propios de primera mano para analizar ese tema teórico, no estamos haciendo conocimiento científico. ¿Dónde encontramos este conocimiento científico? En los papers de revistas científicas, papers o artículos, es exactamente lo mismo, paper en inglés, pero normalmente hablamos de paper cuando hablamos de este tipo de conocimiento, y en libros especializados, que normalmente son libros con muchas citas bibliográficas que están llenas de paper. Los libros especializados los vamos a ver, les voy a entregar como algunos ejemplos, son básicamente como un compendio de papers. No son los libros generales que hablamos cuando hablamos de conocimiento de divulgación. Entonces vamos a tratar de diferenciar también dos tipos de libros que son distintos. Entonces ahí, de nuevo, conocimiento científico es un conocimiento que junta un tema teórico conocido en profundidad y datos empíricos extraídos de primera mano, extraídos por el mismo investigador o investigadora. ¿Dónde está este conocimiento científico? Alojado en los papers de revista científica y en los libros especializados. ¿Por qué hacemos esto y por qué para hacer un proyecto de investigación usamos este tipo de conocimiento y no otro? Porque este conocimiento nos permite evitar errores del pasado. Mucha o parte importante de los trabajos que se escriben en papers y en libros dicen por dónde ha ido el tema hasta la actualidad y por qué no hacer algunas cosas que llevaron a errores en el pasado. Permite afinar el problema de estudio, permite evitar repetir y plagiar. Esto es muy importante, hay que evitar plagiar. Si alguien ya dijo lo que yo quiero decir, lo que tenemos que hacer es citarlo y encontrar nuevo conocimiento. Por lo tanto, cuando conocemos bien un tema y cuando revisamos los papers sobre nuestro tema, nos vamos a dar cuenta si estamos repitiendo, plagiando ideas. Después nos vamos a dar cuenta que repetir ideas no es un problema. En ciencia se hace mucho. Repetir ideas no es un problema. Sí es hacerlo cuando lo hacemos, repetimos ideas y no decimos de dónde sacamos la idea original. Eso se llama plagio y eso sí es muy grave. Pero repetir ideas es todo lo contrario, es bastante positivo en ciencia. Después lo vamos a ver por qué. Orienta metodológicamente, o sea, entender los papers, revisar los libros especializados permite orientar metodológicamente nuestra investigación, ¿cierto? Saber cómo otros investigaron antes nuestro tema. Cuando sabemos cómo se investigó antes, es más fácil plantear un proyecto de investigación propio. Y por último, insertarse en un tema teórico y discutir con otros. La idea de la ciencia, justamente, al ser acumulativa y ser conocimiento que va generándose como granito a granito, tiene que ver justamente con que cuando nosotros desarrollamos un trabajo científico, lo que estamos tratando de hacer también es discutir con otros científicos y científicas o expertos de nuestra disciplina sobre un tema, ¿cierto? Con datos nuevos que poner ahí en discusión. Entonces, respecto de cómo encontrar ideas de investigación científica, es un poquito lo que viene ahora y que tiene que ver justamente con la clase más específica. Encontramos esta idea justamente, o o parte importante de esta idea, la vimos cómo encontrar un tema, o vimos cómo encontrar como una cosa, un tema de interés en la clase pasada, pero ahora nos vamos a referir más bien a las ideas científicas. Estudiar paper y estudiar libros especializados nos permite justamente acercarnos a la realidad objetiva o subjetiva dependiendo del tipo de investigación que se haya revisado. Vamos a revisar eso cuando veamos metodología, vamos a acercarnos justamente a qué, no- a qué llama, a qué
nos referimos cuando decimos realidad objetiva o subjetiva. Por otro lado, también hay muchas fuentes de ideas científicas en estos espacios. La mayoría de estos trabajos además están en Internet, entonces es fácil de acceder. Eh, eso es relativamente nuevo en ciencia. Hasta hace poco la ciencia se hacía a través de papers impresos que los acumulaban las universidades. Los científicos tenían que estar trabajando dentro de las universidades y poder revisar como esos grandes libros donde estaban los papers. Hoy día casi toda esta información está en Internet, así que la variedad, bueno, es un arma de doble filo encontrarnos con esta gran variedad, ¿no? Como por un lado tenemos toda la información a nuestro alcance, pero por otro, mucha información puede ser un problema. Vamos a hablar de cómo superar ese problema también. Adentrarnos en el conocimiento científico nos permite superar la vaguedad de las ideas iniciales. ¿Qué quiere decir? Generalmente cuando nosotros nos dicen como, oye, ¿qué estás investigando? Oye, ¿cuál es tu tema de investigación? ¿Qué estás empezando a investigar? Damos unas ideas iniciales muy vagas. Nadie nos entiende cuando nosotros hablamos de esto. Cuando empezamos a conocer la teoría y empezamos a ver cómo se desarrollaron otros trabajos, podemos adentrarnos en este campo de conocimiento y ubicar esta idea como en alguna parte de ese campo y poder explicar justamente esa idea inicial mucho mejor contextualizada y al mismo tiempo de manera mucho más precisa. ¿Qué quiere decir eso? Podemos ubicar nuestra idea dentro de un conjunto de otras ideas que tienen que ver con nuestra disciplina y al mismo tiempo podemos hacer una definición precisa de nuestra idea o de nuestra idea de investigación, ¿cierto? Podemos precisar ese tema de investigación. Eso es importante, entonces el desafío de estas semanas es justamente superar la vaguedad, superar como lo vago. Cuando dice vaguedad no de flojera, sino que de vaguedad de ambigüedad, ¿cierto? Lo vago que puede ser un concepto inicial para hacerlo, para ubicar su espacio dentro de otros temas de investigación y también para precisarlo en términos de qué significa. Entonces, conocer lo escrito sobre un tema, que también lo vamos a revisar cuando cuando revisemos la idea de marco teórico, estado del arte, todo ese tipo de palabras que seguramente han escuchado y que eh, creo que tampoco, como nadie les ha dicho muy bien de qué significan y qué son, vamos a tener clases específicas de qué es un marco teórico, qué es un estado del arte y cómo se elige qué tipo de revisión bibliográfica se necesita para cada tipo de investigación. Tiene que ver con esto. Conocer lo que ya se escribió sobre un tema nos permite tres cosas principales. No investigar algo que ya se haya investigado. El problema de investigar algo que ya se haya investigado es que no estamos cubriendo ninguna brecha de conocimiento. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablábamos de justamente eso? Para encontrar una investigación novedosa tenemos que encontrar algo que no se sepa, una brecha de conocimiento. Si estudiamos algo, si vamos a investigar algo y nos saltamos esta fase de conocer lo que se ha escrito antes, básicamente podemos estar haciendo una investigación que ya se hizo. Podemos también estructurar la idea de investigación, ¿cierto? Poder entenderla un poquito en profundidad y cuando decimos estructurar una idea de investigación es transformar esa idea en preguntas, hipótesis y objetivos. También vamos a tener una clase sobre eso, no me quiero adelantar, pero cuando tenemos una idea tenemos que darle una estructura y esa estructura son básicamente estos elementos que los vamos a explicar en las siguientes clases. Y también, otra cosa importante de conocer lo que se ha escrito sobre un tema es seleccionar la perspectiva principal sobre ese tema. La perspectiva principal que van a hacer ustedes. ¿Por qué? Porque cada uno de los temas tiene distintas perspectivas. A lo largo de la historia, todos los temas han tenido distintas formas de mirarse. Y ustedes tienen que entender cuáles han sido esas formas de mirarse del tema y elegir una o elegir dos. Idealmente elegir una sola, pero conocer cuáles fueron las otras. Por eso también la idea justamente de superar la vaguedad tiene que ver con que nuestro conocimiento se ubica dentro de otras ideas. Muchas veces un tema se está investigando de una manera hoy completamente distinta a como se investigó hace 40 años. Y eso es importante que lo sepan antes de empezar a hacer la investigación. Nos va a ahorrar justamente tiempo en el sentido de eliminar muchas perspectivas que pueden estar como ensuciando entre comillas, nuestro tema de investigación. ¿Cierto? Cuando no tenemos muy claro cuál es la perspectiva principal, podemos estar hablando de muchas cosas juntas y puede confundir, ¿cierto? Entonces nos ahorramos todo eso. Decimos, la perspectiva principal del tema que estoy trabajando yo, que puede ser temas de movilidad, por ejemplo, es la movilidad contemporánea y la sustentabilidad, la movilidad no motorizada. Entonces nos ahorramos un montón de otras perspectivas que pueden ser interesantes de todas maneras, pero que no son la nuestra porque necesitamos acotar el tema. Y al mismo tiempo permite saber cuáles perspectivas son antiguas y ya no nos sirven porque en verdad el avance de la ciencia ha dicho, bueno, las perspectivas principales de los últimos 5 años son estas y hay que moverse en esta. No tiene mucho sentido investigar un tema como se hacía hace 40, hace 50, hace 100 años. Así que también es importante sobre eso.
investigamos sobre algo, o sea, saber esto nos permite no investigar lo que ya se ha investigado, estructurar nuestra investigación y al mismo tiempo elegir una perspectiva principal. Respecto de las fuentes o los lugares, lo comentaba antes, hay dos tipos de sistemas de información principales: las bibliotecas físicas, hemerotecas, centros de documentación, y las virtuales, las bibliotecas virtuales, las bases de datos, los directorios, los archivos informáticos y los motores de búsqueda. En este caso, también lo mencioné la semana pasada, tenemos un gran motor de búsqueda a nivel mundial, que yo creo que pronto va a ser reemplazado. Se los voy a mencionar a continuación para que entendamos de qué estamos hablando. Estos motores de búsqueda están, o sea, están dejando obsoletas las bibliotecas físicas, pero sigue habiendo mucha información en bibliotecas físicas que no está digitalizada. Cuando hacemos investigación, sobre todo histórica, muchas veces tenemos que acudir a hemerotecas y centros de documentación, porque no, hay mucha información que no está publicada. Cuando hacemos, sobre todo, bueno, cuando hacemos sobre todo historiografía urbana o arquitectónica, muchas veces hay que acudir a la biblioteca física porque no está todo digitalizado. ¿Cierto? Cuando queremos estudiar, no sé, la historia de una oficina de arquitectura, tenemos que ir al archivo de esa oficina de arquitectura, no está todo en internet, nos sirve mirar como lo que dice en la página, porque debe haber un montón de información, la más relevante, guardada en centros de documentación, o en centros de documentación de universidades que guardan material, etcétera. Entonces, no todo es tan virtual, hay muchas cosas que todavía están en físico, por eso también es importante mencionar que existen, ¿cierto? A pesar de que casi todo se puede hacer hoy día por internet, no es todo. Y lo segundo también respecto de los sistemas de información virtual, es importante decir que la búsqueda online también requiere cierta orientación y experiencia, probar y experimentar con esto. Cuando digo experiencia, no quiere decir que tenga que ir como un experto, sino que quiere decir que tienen que probar, tienen que entrar, tienen que hacerlo muchas veces para ganar experiencia y poder hacerlo bien, porque las búsquedas online en general son muy masivas. Sea, una búsqueda sobre un tema en específico puede arrojarte 100.000, 200.000, 300.000 resultados, y eso no nos sirve. Incluso ni siquiera resultados de internet, resultados científicos. Cuando tienes como 10.000 resultados sobre una búsqueda, evidentemente la búsqueda tiene que ser más específica, y tenemos que como aprender a usar los buscadores también. Hoy día vamos a probar algo de eso con inteligencia artificial, en un ejercicio pequeño que vamos a hacer en la segunda parte de la clase. Entonces, ojo con la búsqueda online, hay que probarla, hay que experimentarla y hay que tener cierta orientación para no perderse entre tanta información. Y una de las cosas importantes, lo vamos a también a practicar en las siguientes clases, no en esta, sino que en las que vienen, que tienen que ver con marco teórico, es que hay que saber hojear los textos. Hay que revisar elementos clave como los índices, las palabras clave, los resúmenes, las conclusiones, entender los abstracts para poder encontrar la información que necesitamos para saber realmente si tenemos que leer o no ese paper. Cuando nos encontramos 50 trabajos que tienen que ver con nuestro tema, evidentemente no podemos leer 50. Tenemos que elegir algunos pocos, pero podemos revisar índices, tablas, podemos revisar algunos elementos principales de todos, de los 50, para saber cuáles son los 5 que tenemos que leer realmente. Entonces, ojo con esto, que también es importante, pero todo esto se gana con la o sea, con la experiencia y con adentrarse en los temas. Si no lo hacen, nunca van a tener la experiencia y seguramente lo harán mal permanentemente. Mencionar que en términos de biblioteca virtual, la universidad tiene el sistema Cibutem, que les permite como ingresar a muchos textos y revistas completas, no todas, pero sí hay varias que se pueden consultar. Creo que hasta el año pasado se tenía que entrar con una VPN de la universidad o estar conectado a las wifi de la universidad. Em, Revisen si ese es el link, revisen si funciona, si pueden si pueden entrar con su pasaporte UTEM para poder ver si funcionan y poder como adentrarse en esto. Eh, ¿Qué nos permite este CIBUTEM? Básicamente acceder como a muchos papers que son pagados, pero igual hay otras maneras de conseguirlo que lo vamos a mencionar en otro momento. Revistas especializadas, la mayoría que se imprimen, o sea, perdón, la mayoría están en internet, algunas todavía se imprimen, eh, todavía pueden consultarse. La revista Urbanismo, que es la revista Urbanismo de Estudios Urbanos de la Universidad de Chile, tiene todos sus artículos en línea, desde hace muchos números ya, pueden revisar ya esa base de datos. Las revistas de la Católica, que son la EURE y la ARQ, también. EURE está toda online, ARQ, que es la de arquitectura, no está online, esa hay que ir a consultarla de manera física. La revista de arquitectura de la Universidad de Chile también está
Les traigo algunas que son especializadas en Chile, pero pueden revisar cualquier otra del mundo, no necesariamente tienen que quedarse con esta. La revista Arquitectura de la Chile también está completamente digital, pero también pueden consultarla en la biblioteca de la Universidad de Chile. Y esta, que es la revista ARQ, no está completamente digitalizada. Y es una pena porque es una buena revista y hay como temas interesantes para revisar en términos de arquitectura, y no están todos los números ahí disponibles en Internet. Hay algunos sí, pero no todos. Y justamente llegamos al tema que estaba mencionando antes. El principal motor de búsqueda especializado en temas científicos se llama Google Académico. Lo buscan como Google Scholar o Google Académico en el mismo Google y les va a llevar a esta página que tiene para hacer el enter de buscar, tiene una frase distinta a la que tiene Google normal, que Google normal tiene algo así como voy a tener suerte o algo así. Google Académico tiene una frase específica que dice a hombros de gigantes. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente cuando buscamos información científica nos estamos colocando en hombros de gigantes, ¿cierto? En toda la literatura y en todos los grandes avances científicos que ha hecho la humanidad hasta ahora, y nos vamos a parar en esos hombros para construir el siguiente peldaño, para poner nuestro granito de arena al conocimiento de la disciplina y de la ciencia en general. Em, bueno, sigue siendo el motor de búsqueda más utilizado para buscar artículos científicos, pero creo, y esto aquí estoy haciendo una apuesta, en la medida que Google Scholar, Google Académico no integre inteligencia artificial, se va a quedar atrás y otros buscadores lo van a reemplazar. El buscador más importante del mundo con inteligencia artificial, solamente de información científica, no estamos hablando de buscar de Internet, información científica, se llama Consensus. ¿Cierto? La gracia de consenso es que justamente no solamente te permite encontrar papers, sino que también hacer preguntas generales, hacer preguntas mucho más específicas de qué se puede encontrar en ese paper, etcétera. Tiene una versión gratuita para utilizar y también tiene una versión integrada en ChatGPT, que es la que vamos a utilizar en el ejercicio de esta clase. Y también una versión pagada que también es como para un uso continuo y permanente y te permite también como ir guardando búsquedas y otras cosas un poquito más complejas. Entonces, en la medida que Google Scholar no se actualice y no integre inteligencia artificial, creo que buscadores como Consensus lo van a reemplazar rápidamente. Yo hoy día, o sea, como al día de hoy, casi solamente ocupo Consensus, ya casi no ocupo Google Scholar porque justamente he integrado todas las cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial al trabajo científico, que bien usado es bastante útil, mal utilizado es bastante, los resultados son bastante mediocres. Vamos a hablar de inteligencia artificial en este curso, así que no va a ser un problema. Pero como les decía, esto está siendo reemplazado por otros tipos de buscadores. Y por último, quería mencionar que no todos los papers que vamos a encontrar en Google Académico o en Consensus son iguales. No todos los papers científicos, más allá de que estén en las revistas, estén en sistemas de búsqueda y nos permiten hacer todo esto, no todos son iguales y tenemos que también, así como tenemos que aprender eh, justamente hacer esta búsqueda orientada, esta experiencia, revisar como elementos principales de un paper, tenemos que entender que hay diferencias entre los papers en base a ciertos elementos. Primero, bueno, podemos diferenciar como en dos grandes grupos estas diferencias. Primero, vamos a ver como qué tipo de revistas estamos consultando. No todas las revistas son iguales. Las revistas tienen tres elementos principales para identificar qué tan buenas son. La primera es la indexación. La indexación son empresas, en este caso, la mayoría, bueno, sí, todas son empresas. Muchas, bueno, algunas son como conglomerados de universidades, etcétera, pero son grupos que evalúan la calidad de las revistas y las colocan y aceptan o no que esas revistas ingresen a sus índices, por eso se llama indexación de índice. Entonces, el principal índice de revistas científicas en el mundo se llama WOS, perdón. Web of Science, ¿cierto? La ciencia de Internet. Antes se llamaba EASY. WOS tiene las mejores revistas del mundo, ¿cierto? No están todas las revistas, están solo las mejores del mundo. Una segunda nivel de indexación son las revistas que son Scopus. Cuando uno entra a la página de la revista a buscar los artículos, en la parte de la derecha normalmente, ¿cierto? En la barra lateral te va a decir como estamos indexados en todos estos índices. Eh, todo lo publicitan mucho porque es básicamente el grupo al que pertenecen. Bueno, la mayoría tienen varias indexaciones, entre más alta mejor, y normalmente lo publicitan porque es una cosa que las revistas buscan, ¿cierto? En su nombre
Su reputación está justamente en qué indexación tienen. La segunda más importante del mundo se llama Scopus. La tercera, bueno, en verdad, entre Cielo y Latindex son bastante similares. La diferencia es que Cielo es para revistas chilenas y las Latindex es para revistas latinoamericanas. Pero yo diría que Cielo, incluso como si hay una revista que está en Cielo, normalmente va a estar en Latindex porque Latindex es un poquito menos exigente. Pero este es el orden de jerarquía. Una revista, si está en Latindex, es una revista normal. Si está en Scopus, ya una revista ya que es conocida a nivel continental. La mayoría de las revistas en español están en Cielo, Latindex y Scopus. Hay pocas revistas en español en WOS. Ojo con eso, porque aquí está lo mejor del mundo y lo mejor del mundo casi siempre está en inglés. Ya si es Scopus ya es reconocida por los científicos a nivel continental, por lo menos, incluso a nivel mundial, y cuando es WOS es conocida a nivel mundial. Entonces, ojo con la indexación de las revistas que estamos citando. El segundo elemento es el cuartil. Las revistas además se definen en cuartiles desde el cuartil 1, Q1 hasta la Q4. Me imagino que no han escuchado nunca hablar de esto, pero una revista Q1 quiere decir que está en el 25% de las mejores revistas de su índice, en su tema. Por ejemplo, si la revista, voy a inventar, no sé qué Q tiene, pero si la revista Eure está en Scopus, en estudios urbanos, en el cuartil 1, quiere decir que está en el 25% de las mejores revistas de Scopus, en esa área. Si está en el Q4, quiere decir que está entre el 75 y el 100%. Si está en Q2, entre el 25 y el 50. Si está en Q3, entre el 50 y el 75. ¿Cierto? Como dividir el 100% en cuatro partes y nos dice más o menos dónde está la revista. Y lo tercero es el factor de impacto, que se entiende bastante menos, pero justamente es la cantidad de citas que tiene una revista. eh, y también las revistas se diferencian por factor de impacto. Entonces, normalmente a la derecha va a estar las indexaciones que tiene, los cuartiles y en qué áreas de la ciencia están esos cuartiles y el factor de impacto de la revista. Además, otra cosa importante que ya cuando uno se mete como en el mundo de las revistas, la publicación científica, es la revisión de las normas, ¿cierto? Si tiene comité editorial, si tiene revisión por pares ciegos. Casi todas estas indexaciones tienen revisión por pares ciegos. ¿Qué quiere decir revisión por pares ciegos? Que cuando llegan artículos científicos a esa revista los manda normalmente a dos o tres investigadores que no saben quién escribió el paper. Se lo mandan y le preguntan como, ¿este paper tiene calidad suficiente? Y esos pares ciegos hacen un informe y dicen como, sí, aporta a la ciencia, publíquelo. O tiene que mejorar mucho, no está para publicarse, tiene que hacer todas estas modificaciones. O simplemente, no, esto es añejo, esto no aporta mucho, esto ya se dijo. Por eso es importante todo lo que dije anteriormente. Si cuando uno está haciendo investigación científica, si uno está haciendo una cosa que ya muchos han hecho, lo primero que va a decir el revisor par va a decir como, esto ya es un refrito, no lo publique mejor. No haga ni tal de publicar esto, no tiene ningún sentido. Otras revistas tienen, bueno, la mayoría tienen comité internacional de revisión, tienen cierta periodicidad, salen cada cierto tiempo, no fallan, tienen baja endogeneidad, es decir, publican a profesores y profesoras que están en otras universidades. Muchas de las revistas son revistas de las universidades. Cuando una revista es muy endógena, es decir, publica solamente a los profes de su universidad, no sigue escalando en las indexaciones. De hecho, eso le pasa un poco a las revistas de la UTEM. Publican mucho a profe de la UTEM y por lo tanto no siguen en las indexaciones, están ahí como en Latindex en las más bajas. La extensión y el formato de los artículos también es algo a revisar, etcétera. Eso es como para revisar la calidad de la revista que estamos citando. Pero también tenemos que revisar la calidad de los autores y los trabajos. ¿Cómo revisamos la calidad de los autores? Primero, revisando cuántas citas tiene. No es lo mismo un paper que tiene 0 citas que uno que tiene 15. Y no es lo mismo que uno que tiene 15, uno que tiene 900. Y no es lo mismo uno que tiene 900 que uno que tiene 15.000 citas. Es completamente distinto. Lo segundo importante es la antigüedad del paper. ¿Cierto? Papers muy antiguos que no son muy importantes, hay que rápidamente eliminarlos. Es decir, como combinando número de citas y antigüedad, hay cosas que no tenemos que leer simplemente. A pesar de que están indexadas, o sea, que están en los motores de búsqueda, no hay que leerlas. Si un paper tiene pocas citas y además es antiguo, no. Los papers antiguos que tenemos que leer son los que tienen muchas citas porque seguramente son los papers más importantes sobre nuestro tema. Lo vamos a identificar a continuación también con el ejercicio que vamos a hacer. El idioma del trabajo. Si está en español, seguramente va a ser y va a estar en ciertas revistas y seguramente va a tener cosas más específicas.
mientras que si está en inglés va a tener mucha mayor como nivel de autoridad y también como cuántas personas escriben. Muchas veces, si el autor es muy importante, puede ir solo, pero muchas veces escriben dos o tres personas y eso también le da como un valor. Cuando escriben dos o tres personas muy, muy importantes, es un paper muy, muy importante. Entonces ahí, esto no tienen que aprendérselo, esto se lo estoy contando, más bien para que tengan como una aproximación a lo que significa. eh, Identificar revistas y paper y autores y qué sé yo, lo van a tener también ahí grabado, si en algún momento como que se acuerdan de esto, dicen como, ah, mira, como esto tiene que ver con tal, me gustaría como volver a recordarlo, va a quedar el video en YouTube, así que lo pueden revisar cuando quieran. Es más bien para que tengan una aproximación justamente a cómo buscar información en Internet de tipo científica, cómo cualificarla, cómo poder saber qué voy a leer y qué no, para poder hacer mi trabajo de seminario de investigación. Antes de pasarnos al ejercicio, quiero saber si hay dudas respecto de esto que acabo de mencionar, si queda alguna cosa que no se haya entendido bien, o bueno, cualquier comentario que quieran hacer es bienvenido.